En nuestro estudio bíblico consideramos el libro de Levítico en el Antiguo Testamento, dentro del cual hemos realizado y hemos analizado, más bien dicho, el capítulo 24, describiendo allí dos grandes aspectos acerca de la nación de Israel. Recordaremos que el primer gran aspecto era el testimonio hacia Israel y el memorial de las 12 tribus de Israel. Y el segundo gran aspecto que vimos en el capítulo 24 era la apostasía de Israel según la carne y el juicio divino como consecuencia. Respecto al testimonio, consideramos que la lámpara de oro en el lugar santo esparcía esa luz dentro del habitáculo del tabernáculo del testimonio, y esa luz irradiaba durante largas horas de la noche, cuando las tinieblas y las sombras reinaban sobre Israel, tal como sucede en el día de hoy. El aceite de las lámparas de oliva claro, es decir, puro y molido, representando la gracia del Espíritu Santo basada sobre la obra de Cristo. Y a pesar que Israel no reconoce a su Mesías, este aceite puro y molido refleja aquella luz sobre la nación, que aunque incrédula en el día de hoy, llegará el día y la hora en que mirarán a aquel a quien traspasaron. La verdad, apreciados hermanos, que la figura allí en el capítulo 24 de Levítico es clara. El candelero que fue labrado en oro a martillo es figura del sufrimiento de Cristo en la cruz. Y esta lámpara que brilla con luz inagotable alumbra a Israel como nación. Llama la atención que el sumo sacerdote tenía la responsabilidad de velar para que aquella luz fuese constante. Y he aquí el testimonio hacia la nación de Israel. Mientras Israel está con un velo de oscuridad en el día de hoy, el sumo sacerdote, aquel pontífice eterno, vela por su pueblo amado, manteniendo esa luz con el aceite de oliva claro, el cual es puro y molido. Fíjese que con respecto al memorial, decíamos que la mesa estaba, que esa mesa limpia de la proposición donde estaban los 12 panes sin levadura, los cuales son una relación inmediata de las 12 tribus de Israel, el pueblo amado del Señor, el cual dice la Escritura que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Estos panes tienen un orden divino. En 2 órdenes y 6 cada orden era la forma con que había colocarla sobre esa mesa limpia de la proposición. Y estaban cubiertos por un incienso limpio, el cual es un perfume que refleja el amor y el aprecio de Cristo, el cual vela sobre la nación de Israel. Los 12 panes es la unidad indisoluble de la nación ante la presencia de Dios, y es mantenida así en la inmutabilidad de las promesas divinas. Con respecto al segundo aspecto que consideramos en el capítulo 24, recordaremos que se manifiesta la apostasía de Israel según la carne. Esta se aprecia en aquel hijo de una israelita. Fíjese que el nombre de la israelita era Shelomit, pero este nombre Shelomit significa muchos, varios en hebraico. Es decir, se refiere el nombre a muchos israelitas. De allí porque es la figura de la apostasía de Israel. Y este hijo blasfemo era de padre pagano, era un gentil su padre, es decir, era un egipcio. Y fíjese que en hebraico egipcio es Misri, o egipcios es Mizraim. Y fíjese que la palabra egipcio, Mizraim, en hebraico significa tortuoso. Es decir, que los israelitas, cuando miraban a los egipcios, los consideraban hombres no rectos, eran hombres tortuosos, hombres sutiles. Eso significa Mizraim, que se traduce como
egipcios en la Escritura. He aquí la apostasía entonces. Aquel hijo que era hijo de esta israelita Shelomit, que significa muchos israelitas, varios israelitas, cuyo padre era un hombre tortuoso, vale decir un Mishraim, un egipcio, es la figura de la apostasía de Israel. Y la riña manifiesta, la riña de este joven con uno del pueblo de Israel, manifiesta la carnalidad que tenía el pueblo hebraico, lo cual no andaba según la gracia, sino según la carne, y en consecuencia se manifestaron las obras de la carne. El hecho que se blasfemara el nombre de Dios trajo como consecuencia el juicio de Dios. Y estos dos hechos manifestados, por un lado, la visión de la apostasía de Israel, y por otro lado, el juicio de un Dios ofendido, ha generado el endurecimiento en el corazón de la nación de Israel. Fíjese, apreciados hermanos, que ante ese punto llama la atención del pueblo de Israel ante Pilatos allá en el pretorio. Cuando el pueblo de Israel con los sacerdotes y los principales manifestaron el rechazo al Mesías revelado y prometido, y ellos ante Pilatos dijeron: no tenemos más rey sino a César, y pedían la crucifixión del Señor, es decir, pedían su muerte. Y es más, ellos manifestaban allí: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Aunque el endurecimiento de Israel por causa de su incredulidad y apostasía, la cual aún está bajo el juicio de Dios, aún en el día de hoy, la Escritura inspirada por el divino autor expresa que ese endurecimiento en parte acontecido en Israel será hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Y esos son los tiempos actuales en los cuales estamos viviendo, en que la plenitud de los gentiles se confirmará en la gracia de Dios por medio de la Iglesia, en su Evangelio Santo, la cual estará pronto conformada plenamente en esta tierra, y una vez arrebatada en las nubes a recibir al Señor en el aire para estar siempre con el Señor. Entonces, la sombra y la espesa nube del juicio se disipará sobre Israel, porque a la misma Escritura expresa allí en Romanos 11, porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Teniendo este recuerdo de lo que estudiamos y analizamos en el capítulo 24 de Levítico, pasemos ahora a considerar nuestro capítulo 25 del libro de Levítico y tengamos la lectura del capítulo 25. Y Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hubiere entrado en la tierra que yo os doy, la tierra hará sábado a Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y cogerás sus frutos. Y el 7º año la tierra tendrá sábado de holganza, sábado a Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo se naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de holganza será a la tierra. Mas el sábado de la tierra os será para comer a ti, y a tu siervo, y a tu sierva, y a tu criado, y a tu extranjero que morare contigo. Y a tu animal, y a tu bestia que viviere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Y te has de contar 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás pasar trompeta de jubilación en el mes 7º a los días del mes. El día de la expiación haréis pasar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores.
este os será jubileo, y volveréis cada uno a su posición, y cada cual volverá a su familia. El año de los 50 años os será jubileo, no sembraréis, ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos. Porque es jubileo, santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a su posesión, y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo, o compraréis de la mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo compararás de tu prójimo. Conforme al número de los años de los frutos te venderá él a ti. Conforme a la multitud de los años aumentarás el precio, y conforme a la disminución de los años disminuirás el precio, porque según el número de los rendimientos te ha de vender él. Y no engañe ninguno a su prójimo, mas tendrás temor de tu Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis derechos y ponedlos por obras, y habitaréis en la tierra seguros. Y la tierra dará su fruto y comeréis hasta hartura, y habitaréis en ella con seguridad. Y si dijereis, ¿qué comeremos en el séptimo año? Y aquí no hemos de sembrar, ni hemos de coger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año, y hará fruto por 3 años. Y sembraréis el año octavo, y comeréis del fruto añejo, hasta el año noveno. Hasta que venga su fruto comeréis del añejo. Y la tierra no se venderá rematadamente, porque la tierra mía es, que vosotros peregrinos y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis redención a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, vendrá el rescatador, su cercano, y rescatará lo que su hermano hubiera vendido. Y cuando el hombre no tuviera rescatador, si alcanzare su mano y hallare lo que basta para su rescate, entonces contará los años de su venta y pagará lo que quedare al varón, a quien vendió, y volverá a su posesión. Mas si no alcanzare su mano lo que basta para que vuelva a él, lo que vendió estará en poder de lo que compró hasta el año del jubileo. Y el jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Y el varón que vendiere casa de morada en la ciudad cercada, tendrá facultad de redimirla hasta acabarse el año de su venta. Un año será el término de poderse redimir. Y si no fuere redimida dentro de un año entero, la casa que estuviere en la ciudad murada, ahí murada significa la ciudad amurallada, quedará para siempre por de aquel que la compró, y para sus descendientes no saldrá en el jubileo. Mas las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán estimadas como un asa de tierra, tendrán redención y saldrán en el jubileo. Pero en cuanto a las ciudades de los levitas, siempre podrán redimir los levitas las casas de las ciudades que poseyeren. Y el que comprare de los levitas saldrá de la casa vendida o de la ciudad de su posesión en el jubileo, por cuanto las casas de las ciudades de los levitas es la posesión de ellos entre los hijos de Israel. Mas la tierra del ejido de sus ciudades no se venderá, porque es perpetua posesión de ellos. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como peregrino y extranjero vivirá contigo. No tomarás usura de él ni aumento, mas tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni vitualla a ganancia. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán para ser vuestro Dios, y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como siervo, como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá de contigo él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá, porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto. No serán vendidos a manera de siervos. No te enseñorearás de él con dureza, mas tendrás temor de tu Dios.
Así tu siervo como tu sierva que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos compraréis siervos y siervas. También compraréis de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de los que del linaje de ellos son nacidos de vuestra tierra, que están con vosotros, los cuales tendréis por posesión. Y los poseeréis por juro de heredad para vuestros hijos después de vosotros, como posesión hereditaria. Para siempre os serviréis de ellos. Empero en vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñorearéis cada uno sobre su hermano con dureza. Y si el peregrino o el extranjero que está contigo adquiriese medios y tu hermano que está con él empobreciere, y se vendiere al peregrino o extranjero que está contigo o a la raza de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío, o el hijo de su tío lo rescatará, o el cercano de su carne, de su linaje lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se remitirá y contará con él que lo compró desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo. Y ha de apreciarse el dinero de su venta conforme al número de los años, y será con él conforme al tiempo de un criado asalariado. Si aún fueren muchos años, conforme a ello volverá su rescate del dinero por el cual se vendió. Y si quedare poco tiempo hasta el año del jubileo, entonces contará con él y devolverá su rescate conforme a sus años. Como con tomado a salario anualmente hará con él, y no se enseñará en él con aspereza delante de tus ojos. Mas si no se redimiere en esos años, en el año del jubileo saldrá y sus hijos con él. Porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Llama la atención, apreciados hermanos, después de esta extensa lectura, llama la atención que se encontrará una íntima relación moral entre el capítulo 25 y el anterior, el 24 que estudiamos. En el capítulo 24 se pone en manifiesta que a Israel, pese a todo, le está reservado morar en el país de Canaán. Y en el capítulo que acabamos de leer, que nos ocupa hoy, se pone en manifiesto que el país de Canaán está reservado para la morada de Israel. Reuniendo estos dos capítulos tenemos entonces la declaración de una verdad, que ninguna potencia en la tierra ni debajo de la tierra puede destruir. Todo Israel será salvo y el país no será destruido a perpetuidad. Las primeras de estas declaraciones anuncia un principio que ha resistido como una roca en medio de un océano de interpretaciones diversas, mientras que la segunda declaración que acabamos de manifestar es un hecho que muchas naciones incircuncisas han intentado destruir a Israel, aunque ha sido en vano. Es de notar las palabras de Dios al comienzo de este capítulo. ¿Qué dice el texto 1? Y habló Jehová a Moisés en el monte Sinaí. Fíjese que la mayor parte de las comunicaciones contenidas en el libro de Levítico son características porque emanan desde el tabernáculo del testimonio. Estas comunicaciones de Dios tenían una relación especial con su pueblo, tenían una relación especial en el servicio, en la comunión, en el culto de los sacerdotes y en el estado moral del pueblo. Por esta razón, esas comunicaciones se emitían desde el tabernáculo del testimonio, el cual era el centro del servicio sacerdotal. Pero la comunicación que encontramos ahora en el capítulo 25 se hace desde un lugar diferente. Y habló Jehová en el monte de Sinaí. Por tanto, debemos esperar una comunicación muy diferente a la entregada desde el tabernáculo, ¿verdad? En efecto, en este capítulo 25 o 25 hemos llegado a los derechos de Jehová como Señor de toda la tierra.
Ya no es el culto y la comunión en la casa sacerdotal o el gobierno interno de la nación de Israel, sino que ahora se trata de los derechos de Dios en su gobierno sobre la tierra. El derecho de dar a determinado pueblo cierta porción de tierra que tienen que ellos ocupar. Entonces, no es Jehová en el tabernáculo del testimonio, sino que es Jehová en el monte de Sinaí, el trono del gobierno de Dios. Los primeros 7 textos del capítulo 25, podríamos volver a recordarlos, dice así: después que Dios habla desde el monte del Sinaí, habla a los hijos de Israel y diles: cuando hubieres entrado en la tierra que yo os doy, la tierra hará sábado a Jehová. Ese sábado se traduce como Sabbat, el día de reposo. 6 años sembrarás tu tierra, 6 años podarás tu viña y cogerás sus frutos. Y el 7º año la tierra tendrá sábado, o un sabbat de holganza. Sábado a Jehová, no sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo se naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñero no vendimiarás. Mas el sabbat de la tierra os será para comer a ti, a tu siervo y a tu sierva, y a tu criado y a tu extranjero que morare contigo. Y a tu animal y a tu bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Aquí tenemos el rasgo característico de la tierra de Jehová. Dios quería que se gozase un año sabático. Y en ese año debía haber una prueba de la rica profusión o la previsión con que Dios bendeciría a los que la ocuparan. Qué maravilloso es depender de la gracia de Dios, ¿verdad? Libre de los tributos, sin ningún impuesto y ninguna tasa. Se podía decir: dichoso el pueblo que disfruta tales beneficios, dichoso el pueblo cuyo Dios es Jehová. Pero nosotros sabemos, a través de la historia bíblica, ¿verdad? Sabemos que en la nación de Israel faltaron. No tomaron entera posesión de este país de Canaán, afortunado que Jehová les daba. Fíjese que Dios le había dado el país entero y se lo había dado para siempre. Pero Israel solamente tomó una parte de la tierra. Pero de todos modos podríamos decir: allí está la tierra, allí está toda la propiedad. Mira lo que dice el texto 23 del capítulo 25. Y la tierra no se venderá arrematadamente, porque la tierra mía es, que vosotros peregrinos y extranjeros sois para conmigo. ¿Qué quiere decir esto? Que Canaán pertenece especialmente a Jehová, ¿sí? Y que él quiere que las tribus de Israel la ocupen para él, sí. Es verdad que toda la tierra es del Señor. Me refiero a todo el globo terráqueo, es del Señor. Pero aquí no se trata de esto. Es evidente que en la soberanía divina y en sus insondables consejos, el tomar una posesión especial de Canaán, someter a este pueblo de Israel a un tratamiento particular, separándolo de todos otros pueblos, llamándolo suyo y distinguiéndolo con juicios y ordenanzas y fiestas solemnes, cuya sola contemplación esclarece la inteligencia, la cual, si miramos a este pueblo, conmueve el corazón. Mira ahora lo que dice el texto 20 al texto 22. Y si dijereis: ¿qué comeremos el 7º año? He aquí, no hemos de sembrar ni hemos de coger nuestros frutos. Entonces
¿Qué dice Dios? Yo os enviaré mi bendición al 6º año y hará fruto por 3 años. Fíjese que el hombre natural, el hombre incrédulo podría decir, ¿qué haremos para nuestras siembras? La respuesta de Dios es, yo enviaré mi bendición. La bendición de Dios vale 1000 veces más que la siembra del hombre, ¿verdad? Tal como dice Proverbios 20, el texto 22, uno de los textos favoritos de mi persona. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La verdad que Dios no quería dejarles perecer de hambre en su año sabático. Debían alimentarse de los frutos de su bendición mientras celebraban su año de reposo. Pero este año de reposo es una figura del sábado eterno que queda para el pueblo de Dios. En el texto 8, el texto 9 aquí del capítulo 25 que nos ocupa esta noche, dice así, y te has de contar 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás pasar trompeta de jubilación en el mes 7º a los 10 del mes. El día de la expiación haréis pasar trompeta por toda vuestra tierra. Fíjense, apreciados hermanos, que es muy interesante observar de cuántas maneras diversas estaba prefigurada la economía judaica en este reposo milenario. Fíjese que cada 7º día era un día sabático. Cada 7º año, o sea, cada 7 años, era un año sabático. Pero al cabo de 7 veces 7 años, 7 por 7, 49, al cabo de 49 años, el año 50 era el año del jubileo. Dichoso el tiempo del jubileo, siendo una solemnidad típica que presenta a la mirada de fe la perspectiva bendita de un tiempo cuando el trabajo y la pena cesarán, cuando el sudor del rostro no sea necesario para satisfacer el hambre y la tierra ya no te dará cardos y espinas, sino que cuando la tierra milenaria, enriquecida por las abundantes lluvias de la gracia divina y fertilizada por los brillantes rayos del sol de justicia, vertirá su abundancia en los graneros y en los lagares del pueblo de Dios. Dichoso ese tiempo que aún está por venir. Feliz el pueblo que habitará en ella, en esa tierra milenaria. Pero cuán dulce es estar seguro de que estas cosas, apreciados hermanos, no son cuadros pintados de la fantasía y de la ficción, sino que son verdades reales de la revelación divina en su palabra, de las cuales se debe gozar con fe. ¿Y qué es la fe? Es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, como dice en Hebreo en su capítulo 11. Fíjese que este año de jubileo, entre todas las solemnidades judaicas, el jubileo parece haber sido la más conmovedora y la más alegre para el pueblo. Estaba íntimamente ligada al gran día de la expiación, cuando la sangre de la víctima había sido derramada. Al son libertador de la trompeta del jubileo se hacía oír en las colinas y en los valles del país de Canaán. Este sonido tenía como objeto despertar a la nación en el centro mismo de su ser moral y conmover el alma hasta sus mayores profundidades y hacer correr un río de alegría divina e inefable por toda la extensión del país. ¿Qué dice la Escritura que acabamos de leer en el capítulo 25? El día de la expiación haréis pasar trompeta por vuestra tierra. No debía quedar ningún rincón sin el sonido alegre de la trompeta, y el aspecto del jubileo era tan vasto
como el aspecto de la expiación sobre la cual se basaba. Fíjese que en el texto 10 al texto 13 de nuestro capítulo 25 dice así: y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Este os será jubileo, y volveréis cada uno a su posesión, y cada cual volverá a su familia. Y el año de los 50 años os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros. El producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a su posesión. En todas las clases y en todas las condiciones, el pueblo podía sentir la santa y bienhechora influencia de esta noble institución. Fíjese que el desterrado volvía al país, el cautivo era libertado, el deudor era perdonado, cada familia abría su seno para recibir de nuevo a los miembros largo tiempo alejados, cada heredad o posesión encontraba a su antiguo propietario. Al son de la trompeta era la señal deseada, y la poderosa ola de bendiciones se crecía y se extendía en los lugares más apartados del país, fortalecido por Jehová. El texto 14 al 17 dice así, y aún así: y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo, compraréis de la mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo, comprarás de tu prójimo. Conforme al número de los años de los frutos, te venderá él a ti. Conforme a la multitud de los años, aumentarás el precio. Y conforme a la disminución de los años, disminuirás el precio. Porque según el número de los rendimientos, te ha de vender él. Y no engañe ninguno a su prójimo, mas tendrás temor de tu Dios, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. En el año del jubileo, recordaba al comprador y al vendedor que el país pertenece a Jehová y no se podía vender. No hay en toda la tierra un lugar semejante al país de Canaán. Fíjese que allí estableció Jehová su trono y su santuario. Allí oficiaban sus sacerdotes continuamente ante él. Allí en la tierra Canaán se hizo oír la voz de los profetas anunciando la ruina de Israel y la restauración y la gloria futura de su pueblo. Allí en Canaán comenzó y continuó y terminó la carrera del precursor del Mesías, Juan el Bautista. Allí en la tierra de Canaán nació de mujer el Mesías. Allí fue bautizado. Allí predicó y enseñó. Allí trabajó y murió en esa cruz cruenta. Desde allí también subió triunfante a la diestra de Dios. Y allí descendió el Espíritu Santo con potencia en Pentecostés. Y desde allí se extendió el Evangelio hasta los extremos de la tierra. Y allí descenderá muy pronto el Señor de gloria y pondrá su pie en el monte de los olivos. Y allí él hará el juicio a las naciones, y allí será restablecido su trono y restaurado el culto. En una palabra, la mirada de Dios y su corazón están siempre allí. En el polvo de Jerusalén es precioso para él. Es el centro de sus pensamientos y de las operaciones en cuanto a la tierra. Y es su propósito hacerla una joya de la excelencia eterna. Los 12 panes en el capítulo 24 que estudiamos de Levítico tipifican que Dios no ha desechado a su pueblo amado Israel. Y el jubileo del capítulo 25 que estamos considerando aquí en Levítico da testimonio de esta verdad, que esta tierra mía es, dice Jehová. El memorial de las 12 tribus de Israel está siempre y se acerca rápidamente el momento, apreciados hermanos, cuando la trompeta del jubileo resonará en las montañas de Palestina. Fíjese que la profecía en el libro de Isaías, allá en el capítulo 66,
Esto está desde el texto 12 al 23. Voy a leer algunos textos nada más. Isaías 66, en el texto 12, dice: porque así dice Jehová, he aquí yo extiendo sobre ella paz como un río, se refiere a Israel, y la gloria de la gente como un arroyo que sale de madre, y mamaréis, y sobre el lado seréis traídos, y sobre las rodillas seréis regalados. Y vuelve a hablar de Israel, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo, y veréis y alegraréis vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida. Y dice también al final: y será de este mes en mes, y de sábado en sábado, vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre, es decir, Israel. Ahora consideremos por un momento, apreciados hermanos, el efecto práctico que tiene el jubileo, su influencia en las transacciones entre los hombres. Allí en el texto 14 al 15 del texto del capítulo 25 dice: y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo y compraréis de la mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo comprarás de tu prójimo, conforme al número de los años de los frutos te venderá él a ti. Fíjese que la escala de precios debía reglamentarse por el jubileo. Si este glorioso acontecimiento estaba cerca, el jubileo, entonces los precios de los productos bajaban. Si el año del jubileo estaba lejos, entonces los precios del producto eran altos. Todos los contratos humanos llegado el año del jubileo, en cuanto a la tierra, eran anulados o caducados al instante que sonaba la trompeta del jubileo. Porque la tierra de Jehová y el jubileo lo volvía todo a su primera condición. Qué lección para nosotros, apreciados hermanos. Qué lección para nosotros. Nos insta a poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Reza así la Escritura. Si nuestros corazones conservaran la esperanza constante de la venida del Señor, entonces pondremos poco precio a todas las cosas terrenales que tenemos aquí en la tierra. Nuestra modestia sería conocida de todos los hombres, pues el Señor está cerca. Y es por eso que en el texto que leímos en este devocional dice así: por nada estéis afanosos, si no sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con hacimiento de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad.